Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre tu historia. ¿Alguna vez te has comparado con alguien? ¿Alguna vez has querido que te suceda lo mismo que le ha sucedido a alguien? ¿Alguna vez has querido contar, entre comillas, con la suerte que tiene otra persona? De eso hablaremos este día. En los tiempos en los que vivimos, desafortunadamente, estamos rodeados de personas que quieren imitar a otras o tenemos ese pensamiento de querer ser tan exitosos como otras personas. En lugar de usarlo como motivación, lo usamos como un método de frustración cuando las cosas no se nos dan, cuando no nos damos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de escribir nuestra propia historia, no de copiar la historia de alguien más. Primera de Samuel 17 del 38 al 40 ilustra perfectamente esto que te estoy diciendo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: ¿no puedo caminar con esto? Pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. En este momento David está saliendo a batalla contra Goliat y Saúl quiere que use su armadura. O sea, parte de la historia de la vida de Saúl. David accede porque obviamente es el rey quien se lo está pidiendo, pero se da cuenta que no tenía la misma agilidad, la misma movilidad, ni tampoco la costumbre de utilizar esa armadura. Por eso se la quita, porque en lugar de ser una ventaja esa armadura, como podría pensar Saúl o todo el ejército, para David tener esa vestimenta que no le correspondía era una desventaja, era un problema. Por lo tanto, él se quita eso y toma lo que ha conocido toda su vida. David nos da el ejemplo de que no debemos de tomar la historia de otra persona para hacer nuestra historia. Dios puede hacer algo sobrenatural e increíble con nosotros que no ha hecho con otras personas. Sí podemos usar de inspiración la vida de otras personas para que nuestra fe aumente, pero no podemos dejar que la vida de otras personas escriba nuestra historia, porque entonces solo estamos siendo imitadores, estamos siendo una copia barata de otros. Y por eso hoy hay tantos cristianos frustrados que piensan que Dios no los escucha, porque están tan necios en el tema de querer ser igual a alguien que no se dan cuenta que Dios está escribiendo una historia única y especial en su vida. David lo comprende y sale a la batalla con ese conocimiento, sale a la batalla con aquello que él estaba acostumbrado. A los ojos de todo mundo o de toda la sociedad, se podría aplicar en este momento, él estaba totalmente perdido. Es más, lo ve Goliat y dice: ¿qué? ¿Por qué me mandan a este? No me mandan a un guerrero de mi tamaño, de mi porte. Me mandan a un pequeño pastor. Sí, tal como tú posiblemente te sientes hoy, cuando ves el éxito de otra persona, cuando quieres emprender algo, cuando quieres salir adelante, empiezas a ver que todos los demás parece que llevan ventaja sobre ti. David entendía que para la vista de todos los demás, Goliat tenía la ventaja, pero David dice: yo vengo en el nombre de Dios. Y eso es increíble, porque David estaba diciendo: la armadura que yo tengo no es de este lugar. La armadura que yo tengo es celestial y por lo tanto te voy a derrotar. ¿Sabes? Si nosotros como cristianos fuésemos como David, no habría nada imposible para nosotros, pero no lo hacemos. Como te digo, salimos y vemos el carro del vecino y comenzamos a decir: ¿por qué yo no tengo un carro así? Vemos lo que el vecino puede comprar y decimos: ¿por qué nosotros no podemos comprar eso? Y lo que hacemos es que nos llenamos de una frustración total, porque comenzamos a querer vivir nuestra vida a través de los ojos de ellos. Y ahí perdemos nuestra fe. David hubiera perdido esa batalla si hubiese usado la armadura de Saúl. David forjó su victoria en el momento que aceptó sus recursos y no los de alguien más.
Hechos 8, 17, 20 ilustra otra historia. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Aquí Simón deseaba algo que tenían los discípulos, que era el Espíritu Santo. Él quería imitarlos. Esto pasa mucho en la iglesia hoy en día. Vemos algo en un video de TikTok de una iglesia y queremos replicarlo en nuestra iglesia. Escuchaba el testimonio de un pastor que hace un congreso de muchas naciones y que cuando llegaban todos los extranjeros, él veía cómo iban a medir exactamente el púlpito, la altura, el ancho, los materiales que utilizaba. Y un día, llevado por la curiosidad, le preguntó a una persona por qué hacía esto. Esta persona le dice: porque lo que hay aquí me lo quiero llevar para mi iglesia y quiero copiar todo exactamente. ¿Te das cuenta? Hay mucho Simón hoy en la iglesia, porque todos queremos copiar. ¿Que por qué no hacemos esto en esta iglesia? ¿Que por qué no hacemos aquello otro en esa iglesia? ¿Que por qué esto no se da en esta iglesia? Porque cada iglesia tiene su llamado, tiene su don y tiene el motivo de existir. No podemos pensar que la iglesia es una cadena de tiendas. No podemos decir, porque allá lo hacen, aquí lo vamos a hacer. Cada iglesia es diferente. Algunas grandes, algunas pequeñas. Cada llamado es diferente. Hoy todos queremos orar para que la gente se caiga. Hoy todos queremos profetizar y ni siquiera sabemos si lo que profetizaron en otro lado es real o es mentira. Hoy todos queremos ser famosos. Ya nadie quiere evangelizar. Ya nadie quiere trabajar. Todos parecemos Simón porque estamos queriendo comprar el don del Espíritu Santo. Cuando ese don no se compra, se obtiene por medio de la santidad. ¿Te das cuenta? Estamos queriendo escribir nuestra historia a través de la historia de otras personas. Queremos escribir nuestra espiritualidad a través de la espiritualidad de otras personas. Y ahí es donde estamos erróneos. Porque entonces estamos quitándole a Dios la autoridad de hacer sobre nosotros lo que Él quiere hacer, escribir nuestra propia historia, porque nos hemos vuelto copias baratas de la vida de alguien más. No es malo que tú te inspires en la vida de otras personas, pero no desees lo mismo. Sé diferente, atrévete a ir más allá. Ten la fe, pero sobre todo la autoestima de que Dios puede hacer algo distinto en tu vida. Tal vez a ti te van a tratar de una persona que sueña demasiado, pero esa es tu historia. No dejes que la historia de otros te atrape y te vuelva mediocre. Dios tiene el deseo de convertir tu historia en algo único. No lo limites tratando de copiar la historia de todos los demás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos permites comprender que debemos de escribir nuestra propia historia, ser como David, Señor, no tratar de usar los sueños de otros para reflejarlos en nuestras vidas, sino tener esa capacidad de soñar para nosotros y creer que tú puedes hacer algo diferente con nosotros. Te pedimos que nos des esa convicción, pero sobre todo la fuerza y la fe para creer que así será. En el nombre de Jesús, amén y amén.